Y aunque no me interrumpa, señora Margarita, porque a usted también fuimos nosotros en marcha para exigirle que se quitara ese decreto de extinción de luz y fuerza. Y usted lo que le dijo a las compañeras fue: pues sean creativas, compañeras, y pongan y hagan galletitas, porque estos mexicanos, así como la creatividad que existe, y no lo puede mentir, porque obviamente pues tenemos esos ejemplos como una Xóchitl Gálvez que vende gelatina, pero en este país no todos logramos crecer con gelatinas en venta. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles el día de hoy, ya miércoles 11 de octubre del año 2023. El día de ayer, tremendo golpe para el Poder Judicial, avanzó en comisiones en esta discusión que se puso calientita desde la Cámara de Diputados, la extinción del fideicomisos del Poder Judicial. ¿Y quién salió a abogar por todo este tema? Margarita Zavala. ¿Con qué calidad moral, con qué autoridad, con qué ética viene Margarita Zavala a hablar de este tema y a defender supuestamente a los trabajadores y a los empleados del Poder Judicial? Con los votos en contra de la oposición de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen que extingue estos 13 fideicomisos del Poder Judicial y cuyo monto global se estima en 15,000 millones de pesos que pues van a volver o a integrarse a la tesorería de la Federación. Vean lo que dijo Margarita Zavala, con qué autoridad. Esta discusión donde la diputada de Morena, Erika del Castillo, la puso en su lugar, ahora sí abogando por las familias, los trabajadores y demás. Todas estas mentiras por parte de la oposición. Y hace 14 años, justamente el día de ayer, 10 de octubre, pues se ordenó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Despidieron así a 40,000 trabajadores de manera injusta, y así se lo recuerda la diputada a Margarita Zavala, que hasta pidió réplica. No le gustó que le exhibieran en esta comisión de presupuesto. Vamos a escucharlo. Tiene ahora el uso de la palabra del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Margarita Zavala. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Este dictamen, que además debió haberse aplazado porque se perdió una votación, violenta un principio de autonomía a los poderes, particularmente al Poder Judicial, porque violenta también el principio de progresividad, porque además no da una elemental garantía de audiencia frente a derechos que van a ser anulados. Falta de respeto a la autonomía del Poder Judicial Federal, que más parece una venganza frente a lo que ha realizado el propio Poder, a quien no se va a tocar además, porque es a la propia Corte, sino que toca a magistrados, jueces y empleados de los tribunales de la Federación. Violenta el principio de progresividad, en el que supuestamente nosotros no tendríamos derecho o no podríamos hacer un camino de regresión de derechos en nuestros actos legislativos, diputados y diputadas. No podemos ni limitar, ni restringir, ni eliminar, ni desconocer los derechos que ya han sido tutelados y que ya han sido reconocidos, porque este fondo, como ya se les dijo, entran también las aportaciones propias de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en donde eso es distinto, porque incluso puede ser parte de las condiciones generales del trabajo. Por eso es tan importante que esta no era la comisión que debería de dictaminar, no nos hagamos, no es un asunto en sí mismo presupuestario. Y además hay una enorme perversidad porque no se da garantía de audiencia. Yo aquí presento un escrito para pedir parlamento abierto porque no hemos escuchado ni a magistrados, ni a jueces, ni a un solo empleado en los tribunales de la Federación, ni al sindicato. Les estamos violentando sus derechos, nos estamos metiendo en su actividad y estamos violentando la división de poderes. Es absolutamente perverso y cruel
decirles que todos sus derechos adquiridos, no importa que sea el Poder Judicial de la Federación o los poderes judiciales, donde haya menos expectativa de vida por la atención en la que están, donde a veces se les tenga que ayudar con una camioneta blindada porque están juzgando a alguien del crimen organizado, así actuarios, así proyectistas, así hasta secretarias que vienen amenazadas en materia penal y que también tienen en cuenta en esas condiciones generales que hay estos fideicomisos que no acaban de mencionar bien y que han cambiado hasta de números, y de números por supuesto. Que lo vamos a litigar, claro que lo vamos a litigar, pero es también perverso, porque se va a ir a la Corte y es otra vez desgastar a la Corte para que precisamente declare esto inconstitucional, violatorio de derechos humanos, de derechos de los trabajadores, pero que no sean ustedes sino la propia Corte, que ya como dijeron no es parte de la cuarta T, entonces habrá que vengarse. Es una lástima que sean muchos de ustedes parte de esto y de violentar un principio de progresividad. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a favor el diputado Cristian Sánchez. Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la palabra la diputada Vanessa del Castillo. Adelante, diputada. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que hoy es un día muy importante para algunos. A lo mejor no tienen esa memoria, su memoria es corta y la hipocresía grande. Hoy es 10 de octubre. En el 2009 hubo un gran golpe a 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Yo nunca escuché a los grupos parlamentarios de Morena, ni del PRI, ni de otro partido, que defendiera a los 44,000 trabajadores. De hecho, hubo una marcha donde fueron justamente a Los Pinos y pidieron que la esposa del presidente en turno, Calderón, les diera anuencia y que le pidieran que echaran para atrás el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, donde habían compañeras y compañeros que requerían el servicio médico del Seguro Social porque tenían hijos con cáncer, hijos que necesitaban sus terapias. ¿Y qué nos decían? Pues es que necesitamos bajar las tarifas de luz. ¿Cuáles eran las prioridades de Calderón? ¿Una estela de luz? ¿Acaso una barda que nunca se concluyó en una refinería? ¿O llenar de sangre este país? Y les voy a decir una cosa, porque lo que aquí se está diciendo es que no vamos a afectar a los trabajadores sindicalizados. Lo que nosotros pedimos, los compañeros y compañeras trabajadoras de Luz y Fuerza, nunca se pudo tener. Lo mismo para los trabajadores de Mexicana de Aviación, que fueron 8,500 familias. Hoy es 10 de octubre, sí, 10 de octubre que no se olvida. Y diría mi compañera diputada maestra también. Hoy es un día muy importante, aquí no hay venganza. Simplemente, y aunque no me interrumpa, señora Margarita, porque a usted también fuimos nosotros en marcha para exigirle que se quitara ese decreto de extinción de Luz y Fuerza. Y usted lo que le dijo a las compañeras fue: pues sean creativas, compañeras, y hagan galletitas, porque estos mexicanos, así como la creatividad que existe, y no lo puede mentir, porque obviamente pues tenemos esos ejemplos como una Xóchitl Gálvez que vende gelatina, pero en este país no todos logramos crecer con gelatinas en venta o vendiendo productos de belleza, compañeras y compañeros. Por eso este proyecto que estamos nosotros hoy aquí discutiendo es para velar realmente por la justicia
Porque la justicia aquí es de puerta giratoria. Quien tiene lana tiene derecho a la justicia. Hay muchísimas personas que están encerradas en la cárcel sin sentencia, y sobre todo en la época de Calderón, más de 15 años esperando una sentencia. Y aquí el Poder Judicial, con una buena lana, pagan amparos, personas que hoy se dicen perseguidas políticas, pero que son prófugos de la ley, como Calderón y como Anaya, quien se vendió cuando se estuvieron aquí con las reformas estructurales, donde nos vendieron a través de sus votos con un montón de dinero. Y si no les gusta, me espero para una segunda ronda. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Margarita Zavala, adelante. Por alusiones personales. Sí, adelante, diputada. Muchísimas gracias. Bueno, creo que son casos muy distintos, aunque el que nos toca ahorita es nuestro acto legislativo, del cual cada uno de nosotros y nosotros seremos responsables. Y sí, en efecto, recibí a cada una de las que me lo pidieron. Estuve con ellas horas. Jamás hice una ofensa ni una propuesta simplona de esas. Sí me solidaricé. Y sí es porque yo acostumbro a recibir a la gente, a escucharla, a oírla. Pero no estamos discutiendo un tema personal. Por supuesto, volvamos a este acto legislativo, es lo que tenemos que escuchar. Y aquí sí se trata de 55,000 trabajadores que les están quitando su dinero. En el otro trasladaban a la CFE, y no vamos a discutir ese decreto, pero estamos discutiendo este otro. Y por favor, volvamos al tema. Y estamos hablando de trabajadores, sí, de 55,000 familias de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Estamos señalando y precisando la interpretación de lo que dan a mantenimientos, que no es la casa personal del ministro que no nos gusta, o de la ministra que no nos gusta. Estamos hablando de casas de cultura, estamos hablando de otro tipo de circunstancias. Por eso es tan importante escucharlo. Si para eso, desde luego, esto lo trataremos seguramente el martes en el Pleno, en caso de que pues, no los podamos convencer de echar para atrás este dictamen. Pero volvamos a estos temas. Yo lo pido por respeto a la comisión y por supuesto, desde luego, al Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahí lo tienen, así dejaron a la flamante, pues nueva integrante de este equipo de Xóchitl Gálvez, junto a Josefina Vázquez Mota, a Margarita Zavala, ahí tartamudeando y demás, pues no supo ya ni cómo defenderse ante pues estas verdades que en su cara le dijo la diputada Erika del Castillo. ¿Con qué calidad moral viene Margarita Zavala a hablar de este tema cuando le pidieron solidarizarse con todas estas familias, las esposas, las madres? ¿Y qué les dijo Margarita Zavala en aquel entonces? Pues pónganse a vender o a hacer galletas, lo que sea, para tratar de salir adelante, y las mandó por un tubo. Por eso se lo recuerda la diputada Erika del Castillo a Margarita Zavala, todo esto en el sexenio de Felipe Calderón. Pues ya lo tienen, mis estimados proneros, hasta aquí esta video información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan la información. Dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta video información. Nos vemos hasta la próxima.